Hola, en este pequeño clip vamos a estudiar la expresión integral del desarrollo de Taylor. Para ello voy a enunciar y demostrar el siguiente teorema, que va a ser todo lo que contenga este clip. Sea I un intervalo abierto que contiene al intervalo cerrado de extremos x0 y x, sea f de clase Cn más 1 el intervalo I, entonces la función f se puede escribir del siguiente modo: f de x0 más f' de x0 por x menos x0, f segunda de x0 multiplicado por x menos x0 al cuadrado dividido por 2 factorial, y así en adelante hasta llegar hasta la enésima derivada de f evaluada en x0 multiplicado por x menos x0 a la n dividido por n factorial. Y esta es la expresión integral del resto, que es 1 partido por n factorial, la integral entre x0 y x de la n más 1 derivada de f por x menos t a la n. Por eso necesito que f sea de clase Cn más 1. Y voy a hacer la demostración por inducción. Entonces, el primer caso voy a hacer n igual 0, que va a significar que f es de clase C1, es decir, es una vez diferenciable y su derivada es continua. Entonces, naturalmente, la integral entre x0 y x de f' es exactamente f de x menos f de x0, porque si derivo f, obviamente me resulta ser f'. Si cambio de lugares en algunas expresiones, me queda que f de x va a ser igual a f de x0 más esta integral, que es exactamente esta misma expresión para el caso n igual 0. Así que para el caso n igual 0 ya estamos listos. Ahora voy a suponer que el teorema es cierto para el caso n, es decir, si f es de clase Cn más 1, en el intervalo I, esta expresión es cierta. Y vamos a demostrar el caso n más 1. Es decir, voy a suponer que f es de clase Cn más 2 y voy a escribir esta expresión del mismo modo para el caso n más 2. Y eso es lo que haré ahora explícitamente. Bien, estábamos demostrando por inducción el teorema del resto de Taylor de la integral. Habíamos ya probado el caso n igual 0, habíamos supuesto cierto el caso n y vamos a demostrar el caso n más 1. Entonces suponemos que esto es cierto y vamos a suponer ahora que la función f es de clase Cn más 2. Entonces lo que voy a hacer va a ser integrar por partes esta integral. Entonces esta integral que está aquí sin el 1 partido por n factorial, voy a suponer que u de t es fn más 1 de t. Como es de clase Cn más 2, u' va a ser fn más 2 de t. Y voy a suponer que b' de t es x menos t a la n. Así que b de t es menos x menos t a la n más 1 dividido por n más 1. Entonces, integrando por partes, esta integral es igual que fn más 1 de t. Aquí debería decir menos x menos t a la n más 1 dividido por n más 1, pero como estoy integrando entre x0 y x, voy a escribir entre x y x0 y voy a eliminar este signo menos. Más n más 1, la integral entre x0 y x de fn más 2 de t, x menos t a la n más 1. Bien, entonces, dado que esta integral es exactamente esto, lo voy a empezar allá arriba en asterisco, y resulta ser que los primeros valores de la sumatoria no se tocan, y resulta 1 partido por n factorial por el valor de la integral, y el valor de la integral es esto que está acá, evaluado entre x0 y x.
pero cuando evalúo en x me queda x menos x a la n más 1, lo cual es 0, así que lo único que sobrevive es cuando evalúo en x0. Entonces me queda f a la n más 1 evaluado en x0 por x menos x0 a la n más 1, más esta integral. Entonces se acomodó bien este 1 partido por n factorial multiplicado por n más 1, va a ser 1 partido por n más 1 factorial. Y esta integral de 1 partido por n más 1 por ese n factorial resulta ser 1 partido por n más 1 factorial de la integral entre x0 y x de f de n más 2 t x menos t a la n más 1, que es la expresión para el caso n más 1. Así que hemos demostrado el teorema para el caso de las para el caso final de la inducción, así que hemos terminado la demostración. Bien, lo último que quiero decir en este video que en ese desarrollo que está ahí de Taylor, la expresión 1 partido por n factorial de x0 x f n más 1 de t x menos t a la n se llama la expresión integral del resto de Taylor. Una pequeña observación es que el resto de Taylor, como fn más 1 es una función continua, existe un c en el intervalo a, b por el teorema generalizado de las funciones, de las funciones por el valor medio de las funciones integrables, que demostramos en un video anterior. Esto es f n más 1 f n más 1 de c de la integral entre x0 y x de x menos t a la n de t. Pero esto es igual a 1 partido por n factorial de f n más 1 de c por la primitiva de esta función es x menos t a la n más 1 partido por n más 1 evaluado entre x y x0, y esto es 1 partido por n factorial de f n más 1 de c de x menos x0 partido por n más 1. Noten que cuando evalúo en x resulta 0, por eso no lo escribí, así que esto va a ser igual a 1 partido por n más 1 factorial de f n más 1 de c por x menos x0 a la n más 1, que es la expresión de Lagrange para el resto de Taylor. Entonces existe una relación entre, obviamente tiene que existir si son la misma cosa, del resto de la expresión integral y el resto de Lagrange para el resto de Taylor. Y con esta observación doy por finalizado este video y espero que nos veramos en otro video muy pronto.